En el Día del Circo, ¿Qué tenemos? una nota importante. Juan Martínez nos ha puesto en contacto con Marcelo López Lanza, quien es productor del Circo Rodas. Mirá vos, Nada qué más y nada menos. lindo, qué interesante. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. Feliz día. Gracias y bueno, inmensa la alegría de recibir llamados de amigos y de todas partes del país como recibo el de ustedes ahora. Si bien estamos trabajando en Rosario, donde recibimos un montón de homenajes, hasta inclusive municipales, bueno, la alegría es más inmensa cuando transborda las fronteras provinciales, ¿no? Marcelo, la dirección exacta del circo no es un domicilio particular en una determinada ciudad, sino es donde está la carpa, ¿no? Sí, es donde estamos trabajando en el momento. Hoy es acá, Rosario. Si Dios quiere, en el verano va a ser ahí, en algún terreno. No creo que ya no quedaron más terreno en la costanera, pero vamos a buscar uno apropiado para que el Circo Roda con su casi con sus 15.000 y pico de metros cuadrados podamos instalarnos, ¿no? Marcelo, ¿cómo les ha tratado la pandemia? ¿Cómo han transitado este año y medio de quedarse quietos en un determinado lugar? Mira, yo te diría que fue uno, no somos víctimas, porque todos sufrimos la pandemia, ¿no? Pero fue uno de los rubros más castigados, porque fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y bueno, igual de todas maneras, o sea, siempre quisimos trabajar de lo que realmente nos preparamos toda la vida, pero esta pandemia hubo que agudizar el ingenio en cada uno, y no te hablo solo por mí, sino por los 142 integrantes que tiene el circo, que tuvimos que salir a rebuscarnos la vida de otra manera. Nosotros específicamente, el circo tiene 6 camiones y pusimos los camiones para poder hacer fletes, bueno, la primera parte fue muy digamos, incierta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque nos hablaban de 15 días, después de 30, después de 60, después de 90, pasaron 8 meses, y esa primera parte nadie se dedicó tampoco, bueno, tampoco podíamos, ¿no? Salir y buscar otra opción. Pero a medida que se fue empezando a salir de a poco, de escondido, de como sea, empezaron a vender, las camionetas del circo salían con vestimentas del circo a vender a los barrios más lejos de los centros urbanos. Salíamos a vender pochoclo con las camionetas del circo, las grabaciones hechas por nosotros. Y bueno, y después los camiones hacían flete, los choferes, los que eran trapecistas eran choferes de camión. Cada uno comimos, no te voy a decir que nadie se salvó, ¿no? Pero bueno, todos comimos, todos descubrimos que si el día de mañana desaparece el circo vamos a seguir viviendo igual, pero nos preparamos para otra cosa, y el día del regreso, que fue en marzo, en nuestro caso, en algunas provincias fue anterior, no sé, fue en marzo, pudimos, la verdad que fue uno de los días más emotivos del circo, porque fue, en los artistas fue más difícil que el primer debut, cuando nunca habían pisado un escenario, porque reencontrarse de vuelta con un aplauso después de un año fue muy emotivo. Marcelo, ¿cuál es tu historia con el circo? ¿Vos estás hace mucho tiempo? ¿Sos hijo de personas que ya están en el circo hace más, o cómo es tú? Te cuento, yo entré en el circo hace muchísimos años, tengo 60 ahora. Te estoy hablando de casi 42 años atrás, 41. Yo trabajaba en ATC, yo no era del circo. Y había un muñeco, los de mi edad capaz que se acuerdan, que se llamaba Luciano el Marciano, que hacía como el topollillo, el buenas noches y el mediodía. Bueno, yo era el interlocutor del muñeco para hacer el... Y como mi sueldo era un sueldo muy chiquito en ATC, y me permitían con el muñeco salir a hacer show a clubes, y empecé a pisar los circos, porque me di cuenta que ya tenía la publicidad hecha, era mucho más fácil para mí que remontar de la nada un show. Sí. Y ahí empecé, y después aprendí a hacer globo de la muerte, después hacía la magia, después locución, y te envolvés en el mundo del circo y no salís más.
Qué lindo. Y cuando van a los pueblos, hay gente que se quiere sumar, que se acerca y dice, yo quisiera irme con ustedes, yo sé hacer esto. ¿Qué tienen en cuenta ustedes? Mira, lo primero es las ganas de la persona. Y después el circo, si bien nos remontamos a épocas muy atrás, el circo empezó siendo popular, punto número uno. Los precios del circo no tienen nada que ver con los del teatro, son más accesibles, las capacidades son mayores, por ejemplo el Circo Rodas tiene 2.350 localidades, entonces siempre va a ser más fácil poder cobrar más barato que en un teatro de 600 localidades, ¿no? Entonces, te decía, en época remota había que llamar la atención para atraer gente. Y bueno, y empezaron con las raridades humanas, traer el enanito, el siamés, cosas que hoy están muy mal vistas, pero en esa época no, porque hoy podrían pensar que es cosificar al ser humano, pero en esa época no existía nada de eso y la gente se trasladaba de una ciudad a otra para ir a ver un siamés, para ir a ver un enano, para ver la persona más alta del mundo, o la más chiquita, o viceversa. Sí. Yo no viví esa época, y después empezaron, cuando se fue agotando ese sistema, el circo se fue reinventando y empezaron los animales, y cómo conseguía un ser humano, un domador, darle un beso a un tigre o a un león en plena pista. Después fueron apostando más y trataban de convivir con un elefante en una pista y así, ¿viste? Después eso también fue mal visto y el circo se va reinventando día a día, ¿no? Eso es lo importante, que el circo se va reinventando, la magia existe y queda en el corazón de los niños y obviamente los adultos recordando su época feliz. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones en el Día del Circo y bueno, los esperamos aquí por Corrientes cuando se dé. Gracias, Gracias a ustedes por acordarse y la verdad que es muy emotiva su nota. Marcelo López Lanza es productor del Circo Rodas. Bueno, en el Día del Circo, la charla entonces con uno de los protagonistas. ¿Cuál es su gracia, señor Romero? Diego. Diego Romero. ¿Qué sabe hacer usted más o menos? No, nada. No tiene nada como para integrarle por ahí la troupe de un circo. Claro. O sea, si le dijeran... Si me voy a colar en un circo, va a ser para limpiar, no sé, para acomodar las sillas. ¿Como presentador no puede ir, por ejemplo? No. Vos sos la presentadora. ¿Galera? Sí. Relatar. ¿Y qué relatarías, por ejemplo? Va el trapecista en este momento. Una carrera. ¡Ay, se cayó el soquete! ¡Gol! Bueno, está bien. 11 de la mañana en punto, Día del Circo. ¿Qué recuerdos tenés? Esa es la pregunta que hoy te estamos haciendo. Mandanos un audio y participa de los super premios que sorteamos este video.